En este video aprenderemos a configurar como salidas los pines de propósito general GPIO de nuestra Raspberry Pi Pico y también de la Node MCU ESP8266 utilizando MicroPython para la programación de estos microcontroladores. Y si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a todo el curso de MicroPython desde el primer episodio enfocado en la Raspberry Pi Pico. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Toda la información está nuevamente aquí en el sitio web que los dejo en la descripción de este video. Inicialmente, como estamos programando microcontroladores y queremos establecer o configurar las GPIO, que simplemente son General Purpose Input Output o simplemente entradas y salidas de propósito general, es decir, las podemos configurar bien sea como entradas digitales o salidas digitales. Y en este caso, como estamos trabajando con un microcontrolador que es el Raspberry Pi Pico o el Node MCU 8266 con el cual estamos siguiendo este curso, es muy importante antes que nada conocer el pinout de dicho microcontrolador. En este caso tenemos el pinout de la Raspberry Pi Pico y adicionalmente pues también tenemos aquí el pinado del ESP8266. Lo principal que debemos notar en estos dos microcontroladores es que veremos que poseen diferentes pines y únicamente nos vamos a centrar en las GPIO, que en este caso serían los amarillos, que es por ejemplo para la Pico sería GP0, GP1, GP2, GP3 y así por delante. Tenemos varios pines de propósito general y aquí en el ESP pues serían todas las que dicen por ejemplo GPI 016, GPI 05, GPI 04 y observemos que muchas veces esos pines de propósito general pues además de cumplir esa característica de poder ser una entrada o una salida también pueden tener características adicionales que las vamos a configurar más adelante en este curso, como por ejemplo una configuración de PWM o para configurarlo por comunicación serial, entre otros. Y algo importante a notar es que cuando lo programemos en MicroPython, nosotros vamos a programar es el número que nos muestra aquí el pinout. Por ejemplo, observemos que el pin 32 físico de la placa Pico corresponde realmente es al GPIO 27. Entonces nosotros no vamos a programar en Python como lo hacíamos por ejemplo con Arduino, que nosotros sí programábamos directamente el pin que veíamos físicamente en la placa. Aquí no. Aquí en MicroPython debemos ver siempre el datasheet. Entonces si queremos programar ese pin 32 vemos que es el GPIO 27. Y por ejemplo acá, supongamos que queríamos programar el D1 en el ESP. No vamos a programar el MicroPython D1, sino que programamos el que dice aquí GPIO 5. Y es importante entonces que no se olviden de eso. Recordemos rápidamente que son los pines digitales. Esto ya lo hemos abordado en los otros cursos de microcontroladores del canal. Y en esta tarjeta te voy a dejar un link para que mires cómo programamos las salidas digitales en un Arduino. Básicamente consiste en una señal binaria, o sea que posee dos valores únicamente, que es un estado alto y un estado bajo. En estos dos microcontroladores, pues el estado alto corresponde a 3,3 voltios y el estado bajo es a 0 voltios. Entonces nosotros en las salidas podemos entregar a un elemento 3,3 voltios y si tuviéramos una entrada, pues cuando la entrada detecte 3,3 voltios detectará un 1 lógico y si detecta los 0 voltios va a detectar un 0 lógico. Ahora observemos cómo podemos usar las GPIO con MicroPython en nuestro microcontrolador Raspberry Pi Pico o el ESP. Para eso será importante importar una biblioteca llamada Machine y la forma de importarla es simplemente colocar la instrucción import espacio machine. Así vamos a cargar una colección de códigos de MicroPython para utilizar diferentes funcionalidades que nos ofrece este lenguaje de programación para la manipulación de estos microcontroladores. Y si nosotros no importamos esta biblioteca, pues nosotros no tendremos entonces cómo acceder o cómo configurar esos GPIO. Sin embargo, miremos que aquí nosotros estamos importando toda la biblioteca
Y como lo hemos estudiado en nuestro curso básico de Python, no necesariamente necesitaríamos importar toda la biblioteca. Nosotros también podemos hacer importaciones selectivas. Es decir, decirle a Python solo que me importe algunas funciones dentro de esa biblioteca y así yo estaría economizando memoria dentro de mi microcontrolador. En este caso específico, yo puedo importar de la biblioteca machine únicamente las funciones pin. En ese caso, escribo from machine import pin y así no importo toda la biblioteca de machine, sino que únicamente importo pues de la propia biblioteca las funciones que a mí me interesan para mi proyecto, y en este caso pues será un proyecto únicamente para la manipulación de entradas y salidas digitales en la Raspberry Pi Pico o en el Node MCU 8266. Vamos a poner esto en práctica. Entonces miremos inicialmente que si nosotros queremos configurar las salidas digitales, como ya lo vimos, primero es obligatorio importar la biblioteca import machine y luego creamos un objeto. El objeto le ponemos el nombre que ustedes quieran, en este caso le ponemos LED. Igual con esta instrucción entonces estamos creando ese objeto. Entonces como importamos la biblioteca machine, necesitamos llamar la biblioteca, colocamos machine.pin, que sería la función dentro de ese módulo, y aquí vamos a suponer que vamos a configurar el pin 25, que es el LED integrado de la Pico, como una salida. Entonces coma machine.pin.out, así lo configuro como salida. O si quiero hacer importaciones selectivas, como ya lo vimos, para no importar toda la biblioteca machine, solo voy a importar entonces las funciones pin, coloco from machine import pin, y en este caso cuando yo importo solo las funciones del propio módulo, miren que yo cuando creo el objeto LED, en este caso ya no necesito colocar machine.pin, sino que en este caso al importar esas funciones solas basta con declararla como pin y llamar la función, que en este caso está recibiendo dos parámetros: el pin que estoy configurando, que en este caso es el GPIO 25, y la instrucción de entrada o salida, en este caso una salida pin.output, y vemos que omití el tener que escribir machine.pin.out. La explicación de las bibliotecas en Python también lo explicamos en detalle en nuestro curso básico de Python, y te lo voy a dejar también en esta tarjeta para que tengas acceso a dicho video. Algo importante, si ustedes quieren, aquí les dejo también el link para que observen la documentación sobre la clase pin que viene de la biblioteca machine. Y automáticamente aquí, cuando hablamos de la biblioteca machine, esa biblioteca machine nos ofrece un montón de funcionalidades que las pueden ver aquí ya con detalle. Ustedes ya la pueden leer, les voy a dejar ese link también para que vean todo lo que podemos hacer con esta biblioteca machine. Y aquí podemos ver que la biblioteca machine nos permite controlar un montón de periféricos como los pines, la conversión análogo digital, comunicación serial, comunicación SPI, I2C, reloj de tiempo real, y así sucesivamente. Con calma iremos viendo todos estos periféricos en nuestro curso. Y una vez que ya importamos la machine, importamos entonces las funciones pin, lo hacen así o lo hacen así, ustedes definen. Ya podemos activar, energizar o desenergizar nuestro LED en este caso. Para colocar en estado alto, en este caso la salida digital, tenemos dos instrucciones. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Pueden utilizar led.value entre paréntesis 1 o simplemente led.on. Miren que aquí hemos colocado led, que fue el objeto que yo creé aquí porque yo le puse como nombre led. Si usted le puso otro nombre, pues le pone aquí el nombre del objeto que usted ha creado. Y así yo coloco un estado alto en ese GPIO o en esa salida digital de la Raspberry Pi o del Node MCU 8266. Y para el estado bajo es exactamente las mismas funciones. led.value, que nuevamente este es el objeto, y este es el método, la función value 0, o simplemente led.off. En este punto te cuento que si deseas continuar avanzando con tus conocimientos, lo que te voy a dejar en esta tarjeta muy seguramente te va a interesar para que continúes con tu formación profesional. Pero adicionalmente nosotros cuando también trabajamos con estas salidas digitales, para nosotros se nos hace interesante hablar un poco sobre los retardos, al igual que lo hacíamos con el microcontrolador PIC o con el Arduino. Y la filosofía sería la misma. Tenemos que importar una librería que nos permita trabajar con los tiempos del microcontrolador. Para MicroPython vamos a importar la librería utime. Entonces colocamos import utime. Y si ustedes quieren ver todas las funciones que nos ofrece utime, simplemente le damos clic aquí. Yo les voy a dejar aquí el link y pueden leer
todas las funciones que nos ofrece Uptime. Aquí están todas las funciones especificadas para tratar tiempos con nuestro microcontrolador utilizando MicroPython. Sin embargo, aquí pues yo les especifiqué, pues por ahora las que vamos a utilizar sería utime.sleep y entre paréntesis colocamos los segundos que nosotros queremos como retardo. Esos segundos el microcontrolador se va a quedar perdiendo el tiempo, es decir, se va a quedar esperando sin hacer nada. Pero también lo podemos hacer en milisegundos. Colocamos utime.sleep _ o underscore ms de milisegundos y aquí colocamos el tiempo que nosotros queremos que el microcontrolador no haga nada en milisegundos, o de la misma forma lo podríamos hacer con esta otra función de us que es microsegundos. Ustedes van a ver que normalmente en MicroPython es muy común utilizar el utime o usar el time. La librería utime o time pues básicamente son muy parecidas. Normalmente cuando programamos en Python pues usamos ese módulo time sin la u al comienzo. Sin embargo, pues la biblioteca utime que coloca la u al comienzo es la versión diseñada para microcontroladores como la Raspberry Pi Pico. Y esa U pues significa micro, ¿cierto? Que es la letra griega mu, que es la abreviatura nuevamente de micro. Y si a nosotros se nos olvida, por ejemplo, si nosotros importamos time en lugar de importar utime, pues el compilador internamente, pues él sabe que nosotros estamos programando en un microcontrolador como tal y él no va a usar time, sino que realmente irá a usar utime. Él ya está configurado para eso. Procedamos a hacer el clásico ejemplo de hola mundo de la electrónica, que es simplemente colocar a parpadear un LED en nuestra Raspberry Pi Pico y la node MCU. En este caso, en la Raspberry Pi Pico vamos a utilizar el LED integrado que trae la propia tarjeta, que está en la GPIO 25. Y en la node MCU 8266 vamos a colocar un LED aquí en el pin de 1. El código lo podemos encontrar aquí en el sitio web, es un código muy simple, basta con darle clic a este botón que dice Copy to Clipboard y abrimos Thonny. Pegamos el código aquí en Thonny, en este caso ya he salvado el script, le he puesto led.py. Inicialmente vamos a hacer una importación selectiva del módulo machine donde solamente me interesa importar la clase pin y voy a importar también el módulo para el tiempo, que es el módulo de MicroTime o utime. Seguidamente se van a acostumbrar mucho que a lo largo de este curso yo voy a crear todos mis códigos de esta forma. Primero yo creo una función main, que será mi función principal, donde en esta función voy a programar toda la ejecución que irá a hacer el microcontrolador, y finalmente aquí programaremos lo que se conoce como el entry point. El entry point ya lo explicamos en nuestro curso de Python para principiantes, donde vamos a hacer una pregunta, preguntamos si el nombre de este archivo como tal es igual al principal. Si eso es verdad, entonces ejecute la función principal, que la función principal es esta aquí. Si yo ejecuto este archivo dándole aquí en Run, como yo ejecuté dicho archivo, efectivamente él será el archivo principal, a pesar de que yo le haya puesto otro nombre, pero él será el archivo principal y va a llamar esta función principal. Si yo creara otro script y no tuviera este entry point, probablemente me traerá ejecuciones de ese otro script que yo no deseo ejecutar. Sin embargo, les recomiendo primero ver el video de nuestro curso, que para que no te pierdas te lo voy a dejar también linkado en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, y todos esos links también todo en la descripción de este video. Con esto entonces le damos paso a nuestro programa principal. Vamos a crear aquí una instancia, un objeto que se llama LED, llamamos nuestra clase pin, y en este caso recordemos que este pin está en la posición 25, colocamos aquí y lo configuramos como un GPIO de salida. Después entramos a un while infinito, lo programamos como while through y vemos que todo está identado, que son estas 4 líneas de código donde vamos a tomar esta instancia, lo vamos a colocar en 1, podemos colocar led.value. Otra forma es que ustedes puedan colocarle así también led.on, abre y cierra. Entonces estas dos son equivalentes, pueden colocar led.on o led.value igual a 1. ¿Cuáles van a colocar? El que ustedes quieran. Llamamos el módulo MicroTime. En este módulo hay una clase que es sleepms, que es un retardo en milisegundos. Le vamos a poner un segundo de retardo que equivalen a 1000 milisegundos.
y luego apagamos nuestro LED con LED.value entre paréntesis 0, o si lo desean también pueden colocar la instrucción LED.off, que es totalmente equivalente a esta. Finalmente esperamos un segundo nuevamente colocando aquí un retardo de 1000 milisegundos y esto se irá a repetir mientras nuestra placa esté energizada. Vamos a proceder a verificar que aquí tenemos efectivamente seleccionado MicroPython Raspberry Pi, tenemos nuestra tarjeta ya conectada al computador y si le damos en simular aquí donde dice Run Current Script o apretando el F5, automáticamente vemos cómo comienza a prender y apagar o a parpadear ese LED. Y esto es interesante porque este programa, note que se llame LED.py, este programa está almacenado en mi computador. Sin embargo, a través del computador vemos que en este momento aquí en el shell me está diciendo que estamos ejecutando este archivo, este script.py. Si yo fuera a desenergizar este componente, ese programa no se va a cargar y él va a quedar totalmente apagado. Si usted quiere que todo ese programa quede almacenado en la Raspberry Pi, hay que obligatoriamente todo este script lo debemos almacenar dentro de la flash de nuestra tarjeta. ¿Cómo hacemos eso? Aquí nuevamente si deseamos parar la ejecución basta con darle aquí en stop y ahí vuelve y quedamos aquí con nuestro prompt donde podríamos seguir haciendo el ripple. Note que aquí ya paró de ejecutar el código, quedó en este caso el LED iluminado. Para salvar entonces el archivo dentro de mi Raspberry Pi y que yo la pueda desconectar y pueda más adelante conectarlo a una batería o a otra fuente de alimentación y que ese archivo que acabamos de ejecutar arranque directamente, le vamos a dar en File. Inicialmente vamos a darle aquí en View porque quiero que ustedes miren aquí en Files. Aquí veremos nuevamente todos los archivos de mi computador y los archivos que tengo en la Raspberry Pi. Ven que está totalmente vacía. Ahora sí, le damos File, le damos Save As y aquí me va a aparecer este mensaje. Me dice, ¿quieres almacenarlo en este computador o en tu Raspberry Pi Pico? Le damos que en la Raspberry Pi Pico. Vemos que actualmente no tengo nada en la Raspberry. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Inicialmente vamos a ponerle LED para que ustedes observen. .py, le vamos a dar OK. Vemos que ahora en mi Raspberry Pi hay un archivo que se llama LED. Y a pesar de que ese archivo está ahí, yo sí desenergizo, vamos a desenergizar. Miramos que ya me parece que no tiene comunicación. Vuelvo y energizo. Vemos que no pasa absolutamente nada. Aquí incluso el MicroPython todavía no ha podido detectar todavía nada. Démosle aquí en Stop para ver si consigue. Ahí ya detectó nuevamente la Raspberry Pi. Vemos que él no consigue ejecutar todavía este código. Y aquí miremos que está entre corchetes, me está indicando que este script realmente está almacenado en mi Raspberry Pi y los corchetes indican eso. Yo entonces le tendría que dar play aquí para que vuelva y ejecute. Nuevamente le damos stop. Si en este caso, si usted quiere que él ejecute directamente, debemos darle en File, Save As, en la Raspberry Pi Pico. Vamos a colocarle main, deben colocarle main.py. Es obligatorio que le coloquen main para que la Raspberry Pi ejecute ese archivo como principal. Y así cada vez que lo energicen, la tarjeta irá a ejecutar dicho archivo. Si le doy OK, vemos que ya tengo el main aquí en mi Raspberry Pi. Incluso yo puedo borrar esta. Damos clic derecho, delete. Damos que sí, tengo ese main. Y ahora sí ya no necesito, ya me puedo llevar la Raspberry Pi y conectarla a una batería. Vemos que ahí la he desconectado. Incluso puedo cerrar aquí el Sony para que ustedes vean. Aquí no hay nada ejecutado. Vamos a conectarla de nuevo. Solamente para energizarla con el voltaje del computador. La he conectado y vemos que automáticamente cargó nuestro programa de parpadeo de LED. Aquí tengo la protobar para el ESP8266. Mire que tengo conectado el positivo y el negativo con estos dos cables rojo y negro. Procedamos a colocar unos jumpers para alimentar positivo y negativo aquí en la protoboard. El positivo lo colocaré aquí en la línea 60. De aquí entonces obtendré los 3,3 voltios del ESP8266 y ahora al lado procedo a conectar el negativo o GND. Procedo a colocar el ESP colocando los 3 voltios en la línea 60
y observemos que al lado de los 3 voltios está el GND. Vamos a conectar el LED en el pin D1. Para eso inicialmente voy a colocar una resistencia para mi LED en el pin D1. Esta resistencia será de 220 ohmios y al otro lado de la resistencia voy a colocar el diodo emisor de luz, el LED, que lo tenemos aquí. La pata más larga entonces será positivo, la más corta es negativo. La coloco entonces al otro lado de la resistencia y la parte corta la conecto en tierra o GND. Entonces abrimos Tony nuevamente. En este caso es el mismo código que hemos programado en la Raspberry Pi Pico. Recordemos que aquí inicialmente pues está configurado como MicroPython nuevamente genérico. Ustedes lo pueden configurar si quieren como MicroPython ESP8266, pero no es necesario. Y la diferencia aquí es que en el LED, que es el objeto que yo creé, le puse ese nombre LED. En este caso le puse el pin 5, que era a diferencia de la Raspberry Pi Pico. Y el LED 5 simplemente entonces está conectado aquí al pin D1 del ESP. Grabamos aquí nuestro código. Recordamos que si le damos en View, en Files, podemos ver aquí, vamos a arrastrar esto abajo. Estos serían los archivos que yo tengo en mi computador. Tengo un archivo que se llama LED, que básicamente era el mismo, y este main, que es el que tenemos aquí. Y vemos aquí que en MicroPython, que es lo que estoy viendo actualmente en mi ESP, que observemos que aquí en Tools, Select Interpret, en Run, Select Interpret, aquí está seleccionado el COM donde tengo conectado el ESP8266, le doy OK, está realmente pues conectado, incluso aquí lo estoy viendo. Y en el microcontrolador todavía no tengo la función main. Recordamos que le colocamos main para que cada vez que yo energice la placa nuevamente pues comience el programa sin necesidad pues de estar conectado aquí con el IDE de Tony. En este caso le damos nuevamente en Run y aquí comienza entonces a ejecutar. Te recordemos, démosle stop, que si lo queremos almacenar aquí le damos File, Save As y le vamos a decir sálvelo donde en el dispositivo de MicroPython. Y aquí nuevamente le colocamos main.py, que es lo más importante para que les ejecute. Le damos OK, ahí ya lo tenemos aquí en el dispositivo. Hay que darle en ejecutar y aquí va ejecutando. Y nuevamente si yo lo desconecto, vemos que ahí está desconectado, el LED se desenergizó, pero como ya lo habíamos guardado con el nombre de archivo main, cuando yo lo vuelva a conectar, automáticamente pues el sistema vuelve y carga el main y vuelve a hacer el parpadeo de nuestro LED. Si quieres seguir aprendiendo MicroPython, entonces suscríbete a este canal dando clic en mi foto. Te invito a que veas el próximo video de este curso y si deseas ver todos los videos puedes darle clic también a la lista de reproducción. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.